Hola, seres de luz. Bienvenidos a nuestro canal de espiritualidad. En este video nos sumergiremos en la exploración de cómo conquistar nuestra sombra según la perspectiva de Carl Jung. Descubriremos prácticas espirituales que nos guiarán hacia el descubrimiento de nuestra sabiduría interior. Soy Nidia González Lenis y mi deseo es el de contribuir al despertar de la conciencia y el crecimiento personal a través del conocimiento espiritual. Carl Gustav Jung define la sombra como aquella parte de nuestra psique que engloba todos los aspectos que rechazamos o negamos conscientemente. Estas son facetas de nuestra identidad que preferimos mantener ocultas, ya sea por temor, vergüenza o simplemente porque no encajan con la imagen que deseamos proyectar al mundo. De acuerdo con Jung, la sombra se desarrolla durante la infancia a través del aprendizaje de lo que es socialmente aceptable o lo que no. Esto se adquiere principalmente a partir de modelos como padres y maestros o personas que hayan estado al cuidado de nuestra crianza. Cada cultura define la sombra de manera diferente. Puede incluir características como la agresividad o la ambición. Todo aquello que rechazamos en nosotros mismos, como los celos o la ira, se convierte en nuestra sombra. A menudo proyectamos esta sombra en los demás sin ser conscientes de que son aspectos de nuestra propia psique que estamos evitando. Imaginemos la sombra como una figura oscura que nos sigue constantemente, siempre presente pero invisible a la luz directa de nuestra conciencia. A pesar de nuestros esfuerzos por ignorarla, la sombra sigue influyendo en nuestras acciones, pensamientos y relaciones de maneras sutiles pero poderosas. ¿Por qué es crucial confrontar esta oscuridad interior? Según Jung, solo al enfrentar nuestra sombra podemos alcanzar la plenitud y autenticidad en nuestras vidas. Al negar nuestra sombra, le otorgamos poder sobre nosotros, permitiendo que influya en nuestras decisiones de manera inconsciente. Durante la infancia, la sombra comienza a tomar forma a través de modelos de comportamiento y experiencias que nos rodean. Desde una edad temprana absorbemos información sobre lo que es aceptable y lo que no lo es, observando y aprendiendo de figuras de autoridad como padres familiares y maestros. Estos modelos de comportamiento y las experiencias vividas van moldeando nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Comenzamos a internalizar ciertos patrones de conducta y rechazar otros, basándonos en lo que hemos aprendido de nuestro entorno. Cada interacción, cada experiencia contribuye a la formación de nuestra sombra. Las emociones no expresadas, los deseos reprimidos y las partes de nosotros mismos que consideramos inaceptables se van acumulando en esta oscuridad interior, creando un reflejo distorsionado de nuestra identidad. Es fundamental comprender cómo la sombra se desarrolla en la infancia para poder abordarla de manera afectiva en la edad adulta. Reconocer las influencias y los patrones que contribuyen a su formación nos permite trabajar en la integración y aceptación de estas partes de nosotros mismos. Antes de continuar, te invito a suscribirte ahora para que no te pierdas de nuevo contenido único y transformador que alimentará nuestro crecimiento espiritual y nuestro despertar de conciencia. Tu apoyo es esencial para seguir compartiendo enseñanzas inspiradoras y significativas. Además, tu suscripción en YouTube nos ayuda a alcanzar a más personas y a continuar creciendo juntos en este camino de descubrimiento espiritual y despertar de conciencia. Veamos. Una de las formas más efectivas de identificar nuestra sombra es prestando atención a nuestras reacciones emocionales exageradas hacia los demás y a lo que criticamos en ellos. Estas reacciones intensas suelen ser señales de que estamos proyectando nuestra sombra en los demás, es decir, atribuyendo a otros aspectos que en realidad son parte de nosotros mismos, pero que preferimos negar o reprimir. Cuando nos encontramos criticando o juzgando excesivamente a alguien más, es probable que estemos proyectando nuestra sombra sobre esa persona. Lo que nos molesta o irrita en los demás puede ser un reflejo de algo que no queremos reconocer en nosotros mismos.
Además, debemos prestar atención a nuestras reacciones emocionales frente a ciertas situaciones. Si algo nos genera una respuesta emocional desproporcionada, es posible que estemos tocando una fibra sensible relacionada con nuestra sombra. Tomar conciencia de estas señales nos brinda la oportunidad de explorar y confrontar nuestra sombra de manera consciente. Al reconocer y aceptar estas partes ocultas de nosotros mismos, podemos iniciar el proceso de integración y crecimiento personal. ¿Cómo podemos reconocer nuestra sombra? Cuando reaccionamos de manera exagerada ante situaciones que no parecen tan importantes, especialmente cuando involucran a otras personas. Es probable que estemos proyectando nuestra sombra en ellos. Estamos atribuyendo a los demás sentimientos o actitudes que en realidad son nuestros, pero que preferimos ignorar o negar. Segundo, es importante prestar atención a las críticas excesivas que dirigimos hacia los demás. A menudo lo que nos molesta profundamente en otros puede ser un reflejo de aspectos de nuestra propia sombra que preferimos no reconocer. Tercero, observar nuestras emociones reprimidas puede ser la clave para identificar nuestra sombra. Las emociones que intentamos ocultar o reprimir pueden indicar las áreas de nuestra sombra que necesitan ser exploradas o confrontadas. 4. Identificar lo que nos causa dolor sin una razón aparente puede ser una señal de la presencia de nuestra sombra. Este dolor puede ser el resultado de conflictos internos no resueltos o aspectos de nosotros mismos que hemos ignorado o reprimido. Reconocer y explorar estas áreas puede ser el primer paso para trabajar con nuestra sombra de manera consciente y transformadora. 5. Si encontramos que constantemente atribuimos ciertos rasgos o comportamientos negativos a otras personas sin reconocer que también podrían existir en nosotros, es probable que estemos proyectando nuestra sombra en ellos. 6. Los comportamientos impulsivos o destructivos que parecen surgir de la nada puede ser una manifestación de nuestra sombra. Estos actos pueden reflejar aspectos reprimidos o negados de nuestra psique que emergen cuando estamos bajo estrés o presión. 7. Si notamos patrones recurrentes en nuestras relaciones interpersonales como conflictos frecuentes, dificultades para establecer intimidad o relaciones tóxicas, estos podrían ser indicativos de la presencia de nuestra sombra interfiriéndose en nuestras interacciones con los demás. 8. Sentirnos incómodos o experimentar malestar emocional sin una causa aparente puede ser una señal de que hay aspectos no reconocidos de nuestra sombra que están influyendo en nuestro estado emocional. 9. Si nos encontramos estancados en nuestro proceso de crecimiento personal o enfrentar obstáculos recurrentes en nuestro camino hacia el autodescubrimiento y la autorrealización, podría ser indicativo de que estamos evitando enfrentar nuestra sombra y trabajar con ella de manera consciente. La sombra también la podemos encontrar oculta en el ego, como podría ser el exceso de autoimportancia y necesidad de ser el centro de atención, o la tendencia a menospreciar a los demás para sentirme superior, o tal vez podría ser el resentimiento o envidia hacia aquellos que tienen éxito o reconocimiento. Otro ego podría ser la negación de defectos personales y falta de autocrítica. También podríamos ver actitudes arrogantes o arrogancia disfrazada de confianza en sí mismo. La sombra también se puede encontrar oculta en el miedo. Esto es cuando evitamos enfrentar situaciones desafiantes o nuevas debido al temor al fracaso o al rechazo. También podríamos estar viendo en el miedo ocultar emociones de miedo o ansiedad detrás de una fachada de valentía o indiferencia. También podríamos ver el miedo en negación de miedos profundos o subyacentes. Otro miedo podría ser tendencia a proyectar el miedo en otras personas, culpándolas por las propias inseguridades. También el miedo lo podemos ver en autosabotaje como resultado del miedo al éxito o a la responsabilidad. La sombra también la podemos encontrar oculta en el control, y este nos muestra la necesidad compulsiva de tener poder sobre los demás o las situaciones, o también lo podríamos ver en la manipulación sutil o coerción para obtener lo que queremos.
También podríamos verlo en la capacidad para delegar o confiar en los demás debido al temor a perder el control. Otro podría ser la negación de la propia vulnerabilidad y dependencia de control como mecanismo de defensa. Otra forma de control sería la justificación de comportamientos controladores como necesarios para mantener el orden o la estabilidad. La sombra también la podemos tener oculta en la culpa, y ahí lo podríamos ver en autoacusación excesiva o culpa desproporcionada por errores o fracasos. También lo vemos en negación de la responsabilidad personal y tendencia a culpar a otros por los propios problemas. Otro sería un autosabotaje como resultado de sentimiento de no merecimiento. También lo podemos ver en evitar el enfrentamiento con los propios errores y defectos, relegando la culpa a factores externos. También lo podemos ver en el uso de la culpa como arma para manipular o controlar a otros. Definitivamente es difícil aceptar que aquello que nos molesta tanto en los demás también puede residir en nosotros. Sin embargo, al reconocer y aceptar esos aspectos, podemos desarmar nuestro rechazo y adoptar una nueva forma de relacionarnos con nosotros mismos y los demás. Como decía Jung, lo que rechazas te controla, lo que aceptas te libera y te transforma. Beneficios de conquistar la sombra. Primero, al enfrentar y aceptar nuestra sombra, ganamos una comprensión más profunda de nosotros mismos, incluidos nuestros aspectos menos deseables. Dos, la integración de la sombra nos permite aceptar todos los aspectos de nuestra personalidad, promoviendo una mayor autoaceptación y amor propio. Tres, al conocer y aceptar nuestra sombra, somos capaces de relacionarnos de manera más auténtica y compasiva con los demás, lo que puede mejorar la calidad de nuestras relaciones interpersonales. 4. La confrontación de la sombra puede ayudarnos a encontrar un equilibrio emocional al permitirnos reconocer y gestionar de manera más efectiva nuestras emociones reprimidas. 5. La integración de la sombra es un proceso transformador que puede llevar a un crecimiento personal significativo, permitiéndonos evolucionar y desarrollarnos. 6. Al reconocer y aceptar nuestra sombra, nos abrimos a una comunicación interna más honesta y auténtica. Esto nos permite explorar nuestras motivaciones y deseos más profundos sin juicios ni represiones. 7. La integración de la sombra nos brinda herramientas para gestionar nuestras emociones de manera más saludable. Aprendemos a reconocer y expresar nuestras emociones de manera constructiva, lo que contribuye a un mayor equilibrio emocional y bienestar psicológico. 8. Al confrontar nuestra sombra, también reconocemos cómo ésta influye en nuestras relaciones con los demás. Esto nos permite establecer conexiones más auténticas y profundas basadas en la comprensión y el respeto mutuo. 9. Conocer nuestra sombra nos ayuda a identificar nuestras proyecciones y prejuicios hacia los demás. Al aceptar nuestras propias sombras, somos menos propensos a proyectarlas en otros, lo que nos permite ver a las personas de manera más objetiva y compasiva. 10. Al confrontar nuestra sombra, también confrontamos nuestras acciones negativas y sus consecuencias. Esto nos brinda la oportunidad de reconocer nuestras responsabilidades, aprender de nuestros errores y liberarnos de la culpa, lo que nos permite avanzar con mayor claridad y determinación en nuestro camino hacia el crecimiento personal y la transformación. Aquí tenemos algunas estrategias prácticas para trabajar con la sombra. Dediquemos tiempo regularmente a observar nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Identifiquemos patrones recurrentes y reflexionemos sobre cómo podrían estar relacionados con nuestra sombra. 2. Establezcamos un diálogo honesto con nosotros mismos sobre nuestros aspectos de sombra. Reconozcamos nuestros miedos, inseguridades y partes reprimidas sin juzgarnos. Permitámonos explorar nuestras motivaciones y deseos más profundos. También podemos aprender a gestionar nuestras emociones de manera saludable cuando surjan acciones intensas relacionadas con nuestra sombra. Tomémonos un momento para respirar profundamente y reconocer lo que estamos sintiendo.
Practiquemos la aceptación y el perdón hacia nosotros mismos. También podemos realizar preguntas profundas sobre nosotros mismos y nuestro comportamiento. Preguntémonos qué aspectos de nuestra sombra podrían contribuir a ciertos patrones en nuestra vida. Seamos honestos con nosotros mismos durante este proceso de autoindagación. Otra forma que podríamos ver esta sombra es utilizando formas creativas de explorar nuestra sombra como la escritura o el arte o la música. Aquí tenemos algunas citas relevantes de Carl Jung que podemos incorporar para respaldar los puntos sobre la sombra. Primero, Carl Jung decía, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. También nos decía, no hay luz sin sombra y no hay totalidad psicológica sin imperfección. Otra que nos decía es, todo lo que nos irrita de los demás nos puede llevar a un entendimiento de nosotros mismos. La cuarta nos dice, la aceptación de uno mismo es el núcleo de todo cambio psicológico y despertar de conciencia, diría yo. Y la última nos dice, uno no alcanza la iluminación fantaseando figuras de luz, sino enfrentando la oscuridad. En resumen, enfrentar nuestras sombras según la perspectiva de Carl Jung nos permite alcanzar un mayor autoconocimiento y aceptación personal. Al reconocer y trabajar nuestros aspectos menos deseables, podemos lograr un crecimiento personal significativo y establecer relaciones más auténticas y genuinas con nosotros mismos y con los demás. Así que juntos animémonos a avanzar en nuestro camino hacia el despertar de conciencia. Cada momento es una oportunidad para crecer y aprender. Te invitamos a suscribirte de forma gratuita para apoyarme y motivarme a seguir creando videos con contenido interesante y educativo para ti. Dale like si te gustó. Comparte este video para que otras personas se beneficien de él y deja algún comentario o duda en la cajita de comentarios. Quien te habló fue Nidia González Lenis. Un abrazo y hasta pronto.